Hoy se cumple un año de la irrupción al Capitolio y Biden arremete contra Trump, pero el presidente más querido de los Estados Unidos no se queda de brazos cruzados. Después te hablaremos de los 4 mayores eventos que afectarán el panorama mundial del 2022. Luego tenemos que el respaldo del presidente Trump sigue siendo el más importante para los republicanos que se postulan. Acompáñanos para que te enteres de los requisitos que pide Trump para su respaldo. Y bueno, hoy es 6 de enero y hace justamente un año recuerdo estar viendo las transmisiones en vivo de la certificación del voto del colegio electoral. Y bueno, no les voy a mentir, me sentía un tanto esperanzada, pues algunos republicanos impugnarían los resultados de las elecciones del 2020. Y bueno, aún teníamos la posibilidad de que los resultados fueran investigados debido a las tantas irregularidades que comenzaban a salir a la luz. Recuerdo que la irrupción al Capitolio francamente me tomó por sorpresa, pero lo que más me sorprendía era la facilidad con la que la policía del Capitolio dejó entrar a la multitud. Y también llamó mi atención cómo, a pesar de que se esperaba tanta gente, no había suficiente seguridad en el lugar. Todo parecía realmente muy sospechoso. Pues bueno, a un año de este suceso, que definitivamente ha dejado un mal sabor de boca a muchos, el señor Biden dio un discurso en el Statuary Hall el día de hoy. Y como era de esperarse, culpó al expresidente Donald Trump de avivar la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de este año que acaba de pasar. Y también de difundir una red de mentiras para evitar un traspaso pacífico del poder durante la certificación de las elecciones presidenciales del 2020. Y bueno, por supuesto que ya hay respuesta del expresidente Trump ante estas declaraciones, pero esas te las diré más adelante. Primero quiero compartirte algunas de las cosas que dijo el señor Biden durante su discurso. El señor calificó la irrupción al Capitolio como un ataque mortal y dijo que la voluntad del pueblo estaba siendo atacada. El señor Biden nunca nombró a Trump por su nombre, solo se refería a él como el expresidente. Durante su discurso, Biden aseguró que Trump había convocado a la mafia para atacar y que mientras el Capitolio era atacado, Trump no hizo nada para detener el ataque. Pero bueno, ¿qué podría haber hecho Trump para detenerlo? Cuando ni siquiera la misma seguridad del Capitolio hacía nada para detener a estas personas. Cuando vuelvo a insistir, a pesar de saber que habría multitudes de simpatizantes de Trump, evidentemente inconformes con los resultados electorales, no había seguridad suficiente en ese lugar. Según Biden, la multitud no buscaba defender la voluntad del pueblo, sino que buscaba negar la voluntad del pueblo y revocar una elección libre y justa. El señor Biden dijo que decidió dar ese discurso para asegurarse de que el pasado no esté enterrado. En el mensaje continúa hablando básicamente cosas en contra de Trump y en contra de lo que él llama una red de mentiras sobre las elecciones del 2020. Culpando a Trump de incitar a la irrupción al Capitolio simplemente porque no pudo aceptar su derrota. Recordemos que a días de la irrupción al Capitolio, la Cámara de Representantes presentó un artículo de acusación contra Trump, diciendo que se involucró en delitos graves y faltas al incitar a la violencia contra el gobierno de los Estados Unidos. El artículo alegaba que antes del 6 de enero de la sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados de las elecciones presidenciales, Trump había emitido repetidamente declaraciones falsas, afirmando que los resultados de las elecciones presidenciales habían sido producto de un fraude generalizado y que no deberían ser aceptados por el pueblo estadounidense, y mucho menos certificado por los funcionarios estatales o federales. En el artículo también se podía encontrar la afirmación de que antes de la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero, el presidente se dirigió a una multitud reiterando afirmaciones falsas y afirmando que esos comentarios alentaron la irrupción al Capitolio. Más tarde, el 13 de enero, la Cámara de Representantes votó para acusar a Trump y en febrero el Senado votó a favor de su absolución.
Ante todas estas declaraciones, obviamente Trump no se quedaría callado y en un comunicado que lanzó a muy poco tiempo de que Biden terminara su discurso el día de hoy, Trump criticó a Biden diciendo que él está trabajando duro para intentar desviar el trabajo incompetente que ha estado haciendo y ha hecho con la horrible retirada o rendición de Afganistán, o también en la frontera sur, o con temas del COVID, o la inflación, o la pérdida de independencia energética y mucho más. Trump dijo, y lo cito, todo lo que tocas se convierte en fracaso, refiriéndose obviamente a Biden. Eso es lo que obtienes cuando tienes una elección amañada. Usó mi nombre hoy para tratar de dividir aún más a Estados Unidos. Este teatro político es solo una distracción por el hecho de que Biden ha fracasado completa y totalmente. Vayamos a ver juntos 4 grandes eventos que afectarán el panorama mundial en el 2022. Tenemos en primer lugar las elecciones de mitad de periodo del 2022 en Estados Unidos. El Partido Demócrata se enfrentará a una prueba. Las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos se llevarán a cabo el martes 8 de noviembre del 2022 y se cree que Biden tendrá una pesadilla política. A menos de un año después de asumir el cargo, la satisfacción de los estadounidenses con la administración actual, ha caído por debajo del 50%. En las elecciones generales de Estados Unidos, los demócratas ya perdieron la gobernación de Virginia. Luego Phil Murphy, el gobernador en funciones de New Jersey, fue reelegido, pero por un estrecho margen de menos de un punto porcentual. Estas 2 amargas batallas muestran la decepción de los votantes con la administración Biden y también definitivamente afectarán las elecciones del Congreso. Estas 2 batallas traen incertidumbre y las podríamos ver como el cuestionario de los votantes estadounidenses con respecto al señor Joe Biden, quien tan solo ha estado en el cargo por menos de un año y sin duda nos da un norte de las elecciones de mitad de periodo del 2022, que incluyen 34 de los 535 escaños en la Cámara y el Senado, así como 36 elecciones para gobernador y locales. En segundo lugar está el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, que podría separar completamente la economía mundial. Tenemos que en un nuevo informe del The Economist Intelligence Unit predice una caída del mercado de valores de los Estados Unidos y un malestar social generalizado. Estos serán los 2 escenarios de amenazas más probables para el 2022. Eventos importantes que podrían perturbar la seguridad mundial y el orden económico. Y en la parte superior de la lista está un deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y China, que desacopla completamente la economía mundial. El informe presenta 10 escenarios que podrían representar el mayor riesgo para el crecimiento económico mundial y la inflación en el 2022. Y en un lugar destacado en el informe podemos encontrar el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China y también el colapso inmobiliario en China. El informe lleva por nombre Perspectivas de Riesgo del 2022. Dicho informe también señala que Estados Unidos y China son 2 potencias mundiales que compiten por la influencia y el dominio global y que el señor Joe Biden está tratando de persuadir a países con ideas afines para trabajar juntos y presionar al Estado comunista chino. Esto incluye las restricciones al comercio, la tecnología, finanzas e inversiones, así como sanciones que obligarían a algunos países y empresas a tomar partido. La primera fase del acuerdo comercial entre el expresidente Trump y el PSC expiró a fines del año pasado y según las estadísticas, las compras comerciales del PSC a los Estados Unidos no han cumplido con los requisitos del acuerdo, por lo que será interesante ver cómo la administración Biden responderá al PSC. En tercer lugar, tenemos la competencia militar entre Estados Unidos y el PSC, que ya está en marcha y tiene el propósito de disuadir al PSC de amenazar al mundo. Los funcionarios de defensa de los Estados Unidos han demostrado repetidamente que el PSC está cerrando agresivamente la brecha de armas con Estados Unidos al aumentar el gasto militar en más del 10% anual durante la última década. Incluso durante la pandemia, el PSC ha estado aumentando su fuerza militar y este frenesí militar se ha convertido en una amenaza para la estabilidad global.
Así que en este 2022 se vislumbra una demostración más clara de la rivalidad militar entre Estados Unidos y China, siendo el objetivo general luchar contra el Partido Comunista Chino. Para disuadir al PSC de amenazar al mundo, Estados Unidos ha cambiado claramente su enfoque estratégico dirigiéndola a la región del Indo-Pacífico. Estados Unidos invertirá 770.000 millones en el 2022 para gastos militares. La idea es aumentar innovadoras investigaciones y desarrollos, así como promover la transformación y la efectividad en el combate de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y 7,1 mil millones de estos se asignarán para gastos militares en defensa de la región del Indo-Pacífico. El nuevo bombardeo estadounidense B-21 mejorará en gran medida la capacidad de primer ataque del ejército estadounidense y mejorará la pluralidad de plataformas para el ataque nuclear y el contraataque. Y es que, como sabemos, la hegemonía militar del PSC en la región del Indo-Pacífico es alta. Están sus submarinos de propulsión nuclear activos y cientos de aviones militares acosando a Taiwán. También se debe tomar en cuenta que está avanzando en la construcción de su tercer portaaviones. Luego tenemos que ha estado realizando pruebas de demolición bajo el agua, sin dejar de mencionar los ciberataques masivos del ejército de la red de hackers del PSC. Y si recuerdan, ya hablamos de las estrategias de control mental que están desarrollando. ¡Wow! Definitivamente el PSC representa una seria amenaza para todos los países del mundo. En cuanto a las armas hipersónicas, en octubre, como parte del programa Instant Glove Strike, la Armada y el Ejército de los Estados Unidos realizaron con éxito 3 nuevas pruebas de componentes de armas hipersónicas. Y bueno, el PSC para nada se quedó atrás. Si recordamos, ellos también lanzaron pruebas de misiles hipersónicos en julio y agosto. Además, el PSC está construyendo su sistema de vigilancia de posicionamiento global basado en satélites y su capacidad para atacar satélites estadounidenses. Ante esto, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos está en combate diario, intentando acelerar la adquisición y el despliegue de activos espaciales y aumentar la resistencia de los activos espaciales de Estados Unidos, evidentemente en respuesta a los ataques. Y bueno, ahora tenemos el cuarto lugar, que es Lituania, y Lituania está liderando una revuelta contra el PSC. Tuvimos que Lituania retiró a su personal diplomático de Beijing y el pequeño estado báltico está liderando el enfrentamiento europeo contra el PSC en el 2021, en el que Lituania ha recibido un fuerte apoyo de los países occidentales, incluidos Europa y los Estados Unidos. La evolución de las relaciones chino-europeas en el 2022 también estarían destinadas a ir y venir a medida que continúe la guerra ofensiva y defensiva posterior al Año Nuevo entre Lituania y el PSC. Lituania, aunque pequeña, está jugando el papel de David sobre Goliat en esta historia de confrontación con la tiranía comunista, y su resistencia no violenta eventualmente condujo a la desintegración del malvado régimen comunista soviético, que alguna vez fue imbatible. Ahora nuevamente está desafiando al PSC, otro régimen comunista malvado que siguió a la Unión Soviética. En la segunda mitad del 2021, Lituania está a la vanguardia de la lucha contra el PSC. Dicho coraje ha sido aplaudido por personas amantes de la libertad y ha hecho que el PSC se ponga nervioso. ¿Cómo defenderá la Unión Europea los intereses de Estados miembros en el 2022? Es una pregunta obligada frente a sus altos mandos y Estados miembros. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que si compartes nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales, impulsa mucho al canal y lo hace más visible para más personas, ya que cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. Ahora, hablemos de elecciones. La cuestión de la integridad de las elecciones está recibiendo cada vez más atención, con una gran controversia sobre las elecciones del año pasado y un año de evidencia creciente. Luego, con las elecciones de mitad de periodo de este año a la vuelta de la esquina, la cuestión de la integridad electoral parece ser una de las cuestiones más importantes sobre el futuro de los Estados Unidos.
Un análisis de los casi 90 respaldos emitidos por el presidente Trump desde que dejó el cargo el año pasado revela que sigue respaldando a más candidatos para cargos estatales y nacionales que comparten sus puntos de vista sobre la integridad electoral. De los 41 candidatos que Trump ha respaldado desde las elecciones del 2 de noviembre, 36 han tomado medidas decisivas para apoyar a Trump en el tema de la integridad electoral o han recibido apoyo mencionando explícitamente su posición sobre el tema, una tasa de casi el 90%. Este es un aumento significativo del índice de aprobación de Trump antes de esta fecha. Entre el 25 de enero y el 2 de noviembre del año pasado, aproximadamente la mitad de los 48 candidatos respaldados por Trump cumplían con los mismos criterios con respecto a la integridad electoral. A pesar de las enérgicas negativas de los medios de comunicación, de extrema izquierda, por supuesto, y de los demócratas, es lógico que se inicie una investigación de auditoría sobre los resultados de las elecciones, sobre todo para poder restaurar la integridad electoral. Y bueno, la preocupación por la integridad electoral no es sorprendente, considerando lo importante que se volvió este tema para Trump desde los primeros días posteriores a las elecciones del 2020. De los 9 legisladores republicanos que Trump ha respaldado, todos votaron el 6 y el 7 de enero en contra del conteo de electores presidenciales en Arizona y Georgia. Trump también ha respaldado a varios legisladores estatales y en la mayoría de los casos sacó a relucir la posición de los candidatos sobre la integridad electoral. En los casos que no lo hizo, fueron los candidatos quienes dejaron claro en su sitio web de sus campañas sus posiciones sobre el tema. Trump ha estado presionando para que se realicen auditorías a nivel estatal, tanto en los estados donde ha cuestionado los resultados de las elecciones del 2020 como en otros estados. Como sabemos, también respaldó a 10 candidatos para la legislatura de Michigan y a los republicanos que se postulaban para gobernador y fiscal general, todos los cuales hicieron referencia directa a sus sólidas posiciones sobre la integridad electoral. Sus preocupaciones sobre los candidatos estatales de Michigan están relacionados con su insatisfacción con la falta de progreso en las investigaciones electorales del estado. Él cree que los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado de Michigan no quieren tocar el tema. De hecho, el presidente Trump siempre se ha mostrado preocupado por el tema. Poco después de asumir el cargo en el 2017, él estableció un grupo de trabajo de integridad electoral, pero el grupo de trabajo finalmente se retiró después de que los estados controlados por los demócratas se negaran a compartir las listas de votantes y otros datos. También reflejó su advertencia a los republicanos sobre los problemas electorales sistémicos observados y cómo podrían frenar la participación de los votantes a menos que actuaran rápidamente para corregir el sistema. Por su parte, los demócratas y los medios de comunicación de izquierda denunciaron la retórica de integridad electoral de Trump como una gran mentira. Y en general etiquetaron todas sus preocupaciones como falsas y desacreditadas. Y cabe mencionar que Trump también ha emitido algunos respaldos a candidatos que no están de acuerdo con él en las elecciones del 2020. Entre estos se encuentra el senador Chuck Grassley, quien ha criticado públicamente las acciones de Trump en relación con las elecciones del 2020. Grassley se unió al puñado de senadores republicanos que se opusieron al conteo electoral del 6 y el 7 de enero. Y es que es más claro que la gran influencia del presidente Trump está y sigue siendo incomparable y de hecho es el líder de facto del Partido Republicano. Cualquier candidato con su apoyo casi siempre navega hacia la victoria en las primarias y bueno, su historia de apoyo en las elecciones generales es igualmente impresionante. Según Ballotpedia en el 2020, 141 de los 183 candidatos respaldados por Trump obtuvieron la victoria en la carrera, una asombrosa tasa de victorias del 77%.
Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te dejaremos los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.